viendo el tema número 13, que es un tema un poco técnico y que tiene cierta relación de manera directa con la parte, digamos, económica, ¿no? Eh, Tiene que haber una coordinación en materia de derecho empresarial, entre lo que conocemos como norma positiva versus las decisiones que se toman a nivel macro y a nivel micro, como el día de ayer se ha tenido la oportunidad de hablar, ¿no? Entonces, con ello, el día de ayer, bueno, hemos eh, conocido, digamos, algunos conceptos y nos faltaba un último punto, que era el de el famoso economía jurídica, ¿ya? Eh, para hablar de economía jurídica, generalmente tenemos que tomar en cuenta mm, la, la metodología que se aplica en la interpretación de la norma vigente en un determinado sistema jurídico, donde se habla de toda la estructura normativa vigente, ¿no? De toda una estructura normativa y que se pretende acumular y ordenar sistemáticamente esa normativa, pero que hace a, digamos, áreas muy académicamente definidas. Por ejemplo, en el ámbito corporativo, ¿no? Mucho se habla de economía jurídica cuando nos referimos al conjunto normativo de normas vigentes, porque en materia empresarial no nos importa lo que ha pasado antes, ¿no? No nos importa la norma abrogada o derogada. Lo que nos interesa es la normativa vigente. Y en algunos casos se habla del principio de ultraactividad, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que se debe de tomar en cuenta. En materia corporativa, por ejemplo, se habla mucho del tema tributario, se habla mucho de las obligaciones a nivel de obligaciones sociales, ¿no? Con, con la seguridad social de largo plazo, de corto plazo, el tema de vivienda, el tema de beneficios sociales a los trabajadores. Entonces, son aspectos que tenemos que tomar en cuenta cuando hablemos de economía jurídica, ¿no? No está relacionado propiamente a la economía, sino está relacionado a la forma en que podemos compilar, resumir, estructurar un conjunto de normas que estén relacionados con un área, ¿no? En el ejemplo que les daba, el área, digamos, corporativa, donde hay normativa vinculada al ámbito tributario o al ámbito de la seguridad social o al ámbito de la regulación, ¿no? Al ámbito de la regulación. La regulación, o sea, tienen que tener ustedes mucho cuidado en el uso de las palabras, porque la regulación implica un conjunto de disposiciones emitidas por una autoridad de supervisión, ¿no? Lo que antes eran las superintendencias. Ellas lo que hacen es emitir normas regulatorias, es decir, regulan la actividad de los prestadores de servicios, ¿ya? Entonces, esa norma regulatoria generalmente es en el orden de resoluciones administrativas. La normativa regulatoria la emiten estas autoridades de fiscalización y control y se denominan precisamente normas regulatorias que se emiten a través de una disposición denominada resolución administrativa, ¿ya? Entonces, y estas resoluciones administrativas deben de cumplirse, o sea, porque son actos administrativos que son de obligatorio cumplimiento.
Entonces, así se van acumulando normas que responden a una determinada área y que pueden ayudar a que cuando se tomen decisiones a nivel empresarial, cuando ya tenemos agrupadas o compiladas ciertas disposiciones de una determinada materia, entonces nos ayuda a tomar decisiones de manera más acelerada, más ágil. ¿Ya? Por eso se habla de economía jurídica. ¿Ya? Entonces no olviden, ese es el último punto de esta parte para un poquito aplicar, digamos, de mejor manera algunos conceptos. Los economistas, cuando hablan de economía jurídica, asimilan todo lo que, toda normativa que tiene efecto económico, ¿no? Ellos dicen, estamos hablando de economía jurídica, ¿no? Eso desde la perspectiva de, digamos, de los economistas, pero desde la perspectiva de los abogados, cuando hablamos de economía jurídica, generalmente es esa posibilidad de contar con una compilación de normativa que está relacionada a una materia y que me ayuda a encontrar concordancias, relaciones, coherencias entre normas de manera más ágil, más rápida, y yo pueda tomar, como empresario, pueda tomar decisiones igual ágiles y rápidas. ¿Ya? Eso en cuanto a la parte final del tema número 13. Ingresamos al tema 14. ¿Ya? En el tema 14 vemos los agentes en el mercado, ¿no? El tema 14 habla de los agentes en el mercado. Aquí es ver un poquito quiénes son los agentes del mercado, la demanda, la oferta, el equilibrio de mercado, ¿no? Desplazamientos de las curvas de oferta y demanda, la asignación de recursos del mercado y las aplicaciones en el mundo real. Bueno, eso vamos a ver en este momento, el tema 14. A ver, primero hay que hablar de, ayer David hacía una relación de lo que es economía, y creo que es importante entender esto, ¿no? El empresario y el abogado empresarial tiene que saber, o sea, está muy ligado al tema de la economía, muy ligado, conoce con mayor amplitud el tema económico, ¿no? Si hay una persona que ha estudiado Derecho y luego estudia Economía, yo creo que tiene una combinación explosiva para poder brindar un asesoramiento técnico completo como quiere el cliente, ¿no? El cliente quiere un abogado que conozca de economía, un abogado empresarial, ¿no? El abogado empresarial, si quiere, digamos, mostrarse como un abogado corporativo, tiene que conocer economía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ese es su soporte técnico sólido, fuerte, grande, ¿no? Importante. Entonces, a donde quiero llegar es a que tenemos que hablar de economía y definirlo un poquito economía en palabras sencillas, ¿no? Para abogados. O sea, no significa que los abogados seamos tontos, ¿no? Más al contrario, somos demasiado hábiles y ágiles de mente para poder definir y dar soluciones a hechos concretos que el cliente no puede solucionar, ¿no? De hecho, hay muchos economistas que son clientes de abogados. Yo tengo clientes economistas que dudan en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, pues ahí estamos nosotros. A ver, ¿qué podemos decir de economía? Primero, que tiene por objeto, ¿no? Ver y entender el comportamiento de las empresas, de los hogares y del Estado, ¿ya? Como ayer decía David, ¿no? Hablaba de las personas, hablaba de los hogares, o sea, lo elemental, lo básico, las personas y hogares. Luego de ello, las empresas y luego el Estado. Entonces, el entender ese comportamiento de las empresas, de las economías domésticas, ¿no? De los hogares, del Estado, es ya poco a poquito meternos al ámbito de la economía, ¿ya?
Ayer ustedes preguntaban, y son preguntas bien frecuentes, ¿no? Cuando hablaban del presupuesto público, ayer había una pregunta relacionada con la oferta monetaria, con el empleo, con la inflación. O sea, a un empresario le interesa el tema de inflación, a un empresario le interesa el tipo de cambio, ¿no? A un empresario le interesa hablar del empleo, del presupuesto público, dónde va a invertir el Estado. ¿Por qué? Porque donde invierta el Estado yo también voy a hacer mis inversiones, ¿no? O no voy a hacer inversiones. ¿Se dan cuenta? Porque si el Estado se va a meter, digamos, a producir temas relacionados con frutas, entonces yo con mi empresa privada ya no me voy a dedicar a ello. ¿Por qué? Porque el Estado va a ser un gran competidor. ¿Se dan cuenta? Pero eso ¿dónde voy a ver? Voy a ver en el presupuesto general del Estado, de la nación, ¿no? Entonces, esos aspectos están ligados a la economía, ¿ya? ¿Cómo podemos definir? Hay varias definiciones, ¿no? Ayer David nos daba, a mí me gusta manejar ese texto de Samuelson, ¿no? Porque yo aprendí economía utilizando ese texto, Samuelson, ¿no? Y nos dice que la economía es el estudio de cómo los individuos y la sociedad, ¿no?, eligen asignar recursos escasos, ¿no?, entre diferentes alternativas de uso para producir bienes y servicios, ¿no?, y distribuirlos, o sea, utilizarlos entre los miembros de la sociedad, ¿no? Entonces, podemos definir así la economía, como ese estudio de cómo los individuos y la sociedad, ¿no?, eligen precisamente asignar esos recursos. En economía es un principio hablar de los recursos escasos, ¿no? O sea, toda sociedad tiene recursos, pero en toda sociedad los recursos son escasos, sea Qatar, sea China, sea Estados Unidos, sea la economía más poderosa del mundo, siempre se cuenta con recursos que son escasos. Entonces, la base para hablar de economía es hablar de que en toda sociedad existen recursos que son escasos, porque no existe una sociedad ideal donde los recursos sean total y plenamente, digamos, soportados a favor de los miembros de una sociedad, ¿no? Entonces, ese principio es lo que ustedes deben de entender. O sea, es que en toda sociedad hay recursos que son escasos, no olviden eso, ¿ya? En toda sociedad los recursos son escasos. Entonces, los individuos, la sociedad, eligen cómo, de qué manera van a asignar, van a utilizar, van a distribuir esos recursos que son escasos. Ese estudio de cómo asignar, cómo distribuir entre los individuos y la sociedad esos recursos que son escasos, ¿no?, entre diferentes alternativas, decíamos, ¿no?, de uso, para producir bienes, para producir servicios, ¿no?, distribuirlos entre los miembros de la sociedad, pues es hablar de economía, ¿ya? Entonces, el estudio de cómo los individuos y la sociedad eligen asignar esos recursos que son escasos entre diferentes alternativas de uso, ¿no?, para producir bienes y servicios y distribuirlos entre los miembros de las sociedades, que hablamos de economía, ¿ya? Nunca olvidar eso. Ahora, en toda sociedad existe una incertidumbre en la vida económica, ¿no? Entonces ahí viene el hecho de que las leyes económicas solo se cumplen en promedio y no como relaciones exactas, ¿ya? Todo lo que son aplicación de leyes económicas, o sea, desde el punto de vista académico, digo, ¿ya? Desde el punto de vista académico, se habla de leyes económicas, ¿ya? Entonces, estas se aplican siempre como un promedio y no como unas relaciones exactas, ¿ya? Nunca un economista, eso es lo lindo de ser economista, creo, siempre tiene una coartada, ¿no? O sea, nunca se equivoca, ¿ya? Y no es que nunca se equivoque, ¿no? Se equivoca miles de veces,
pero su coartada es que las condiciones han cambiado, ¿no? Esa es la coartada. Es que cuando yo he dado mi opinión, estábamos en una condición. Y como en economía todo es variable y todo cambia permanentemente, entonces las condiciones han cambiado hoy. Y por lo tanto, como han cambiado hoy, entonces hay otra respuesta. No es que me he equivocado, sino que las condiciones han cambiado. Es genial, ¿no? Es una linda coartada. Ahí viene la aplicación, pues, del ceteris paribus, que es lo que hablan los economistas. Lo único que han aprendido en latín, a diferencia de los abogados que sabemos, digamos, un poquito más de 500 frases o aforismos o brocardos, acuérdense los nombres que les digo, aforismos, locuciones latinas o brocardos, ¿ya? Latinos, ¿no? En latín, nosotros aprendemos en derecho alrededor de 500, ¿ya? 500 brocardos. En cambio, los economistas aprenden un hito, y ese un hito es ceteris paribus, ¿ya? Es decir, que no cambien las circunstancias, que las condiciones se mantengan, ¿no? Entonces, siempre y cuando no cambien las condiciones, siempre y cuando no cambien las circunstancias, porque cambian las circunstancias, entonces los efectos son diferentes, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que hace al análisis de la economía, ¿ya? En economía se habla mucho, les vuelvo a reiterar, de los recursos que son escasos, ¿ya? La escasez. La base del análisis económico es siempre hablar de cómo asignar los recursos entre los miembros de la sociedad, esos recursos que siempre son escasos, ¿ya? Recursos que son escasos. Ahora, un problema fundamental en toda sociedad, y es la razón de que exista realmente la economía como área de estudio, como ciencia social, es que los recursos son escasos, ¿verdad? Pero ¿qué significa escasez, no? ¿Qué significa escasez? Desde el punto de vista de la economía, la escasez significa que no hay y nunca va a haber suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades humanas, ¿no? Y si los recursos no alcanzan para satisfacer todas las necesidades, entonces se va a tener que elegir en qué y cómo asignarlos, ¿no? Cómo distribuirlos entre los miembros de la sociedad. Entonces, esa forma de analizar cómo satisfacer esas necesidades y cómo distribuir es también, forma parte también de la definición de escasez, ¿ya? O sea, la escasez no significa solamente que no hay nada, ¿no? O que nunca va a haber, ¿no? Sino que está relacionado al hecho de que no existe o no va a haber suficientes recursos para satisfacer las necesidades humanas, ¿no? Entonces, como no existe suficientes recursos para satisfacer las necesidades humanas, de pronto tenemos que analizar en el marco de la escasez cómo distribuir lo que hay, lo que tenemos, ¿ya? Entonces, eso también forma parte, ¿no?, del concepto económico de escasez, ¿ya? Ayer, con mucha amplitud, David ha hablado de la microeconomía y de la macroeconomía, y simplemente así de manera concreta, ustedes tienen que saber que la microeconomía, ¿no?, o sea, estudia la conducta, el comportamiento de las personas individuales, ¿no?, las familias, los hogares, ¿no?, las empresas, los consumidores, ¿no?, los productores, los trabajadores. La conducta, el comportamiento de esas personas, ¿no?, respecto de su relación social, ¿no?, y respecto de la forma en que, digamos, distribuyen sus recursos, ¿no? La macroeconomía, en cambio, se ocupa ¿cómo les puedo decir?, del funcionamiento global de la economía, ¿ya? De cómo funciona la economía desde el punto de vista de una sociedad entendida desde el ámbito global. Entonces, ahí se habla de tasas de desempleo, ¿no? Si voy a hablar de tasas de desempleo, tengo que ver, pues, la sumatoria del desempleo en la sociedad,
¿no? Luego se habla de inflación, luego se habla de política monetaria, ¿no? Luego se habla de la balanza de pagos, ¿no? Es decir, de la forma en que se opera en el ámbito del comercio internacional, ¿no? Cuánto importo y cuánto exporto, ¿no? O sea, cuánto estoy importando, es decir, trayendo de afuera al país, y cuánto estoy exportando, es decir, llevando productos fuera del país, ¿no? Estos aspectos son aspectos que hacen a la balanza de pagos, y la balanza de pagos forma parte del estudio, digamos, macroeconómico, ¿no? Entonces, esos son los dos aspectos que también tenemos que destacar, ¿ya? Ahora, eh, hay hay lo que se denomina el problema económico, ¿ya? ¿Y qué es el problema económico? Es que hay una actividad económica que se realiza entre oferentes y demandantes, ¿ya? Oferentes o productores, ¿no? Y demandantes o consumidores, ¿ya? Entonces, hay oferentes o productores y hay demandantes o consumidores. Y ahí surge el intercambio, ¿ya? Ahí viene el problema económico, ¿no? El intercambio desde el punto de vista económico. ¿El intercambio entre quiénes? El intercambio entre productores y consumidores. El intercambio, es decir, esa relación que existe entre productores y consumidores. A esa relación, a ese vínculo, se denomina intercambio, ¿no? Ese intercambio que se da entre productores y consumidores. ¿Dónde se da ese intercambio? En aquel escenario que se llama mercado, ¿ya? Mercado, ¿no? Mercado, donde se encuentran oferentes y demandantes. Cuando yo les pregunto a ustedes qué es un mercado, ustedes me dirán, es el lugar donde se encuentran oferentes y demandantes, ¿no? Entonces es donde se encuentran productores y consumidores, ¿ya? Productores y consumidores. Ahora bien, ¿cuáles son esos recursos que son escasos en materia económica, ¿no? Los recursos, primero, como concepto, son esos medios, esos factores de producción que se emplean para producir bienes y servicios, ¿ya? Esos medios, esos factores, es lo que en modelo de sociedad, dentro del análisis marxista, hemos visto como los medios de producción, ¿no? Esos medios de producción que los, digamos, liberales llaman factores de producción, ¿no? Prácticamente son los mismos, porque se emplean para producir bienes y servicios, ¿ya? Entonces, lo que los marxistas llaman medios de producción, los liberales y no liberales llaman factores de producción. Y precisamente son aquellos que se emplean para producir bienes y servicios. Ahora, estos medios o factores de producción, ¿no? Están en función de recursos naturales como la tierra, está también la fuerza de trabajo, ¿no? Está el capital entendido como aquellos bienes que pueden ser bienes tangibles o intangibles, ¿ya? Entonces, bienes tangibles o intangibles, como bienes tangibles como la maquinaria, la planta, la infraestructura, las herramientas, ¿no? Ahí tenemos a los bienes que son, digamos, tangibles, ¿no? Forman parte del capital. Y los intangibles, ya les he señalado lo que es parte de la propiedad intelectual, ¿no? Incluso el software, el hardware, ¿no? La propiedad intelectual como tal, ¿no? El que genera, digamos, el hardware, no lo que se puede tocar precisamente, ¿no? Sino el quién ha inventado y el para qué sirve, ¿no? Esos son los medios de producción o factores de producción, como llaman los liberales, ¿ya? ¿Qué más es para hablar acá?
Bueno, el hecho de los bienes y servicios, ¿no? Que son, digamos, los elementos clave que maneja la economía. Entonces, bienes y servicios son aquello que sirve para satisfacer necesidades, ¿no? Eso hay que entender. O sea, todo lo que es bienes y servicios son aquello que sirve para satisfacer necesidades, ¿no? Se clasifican de acuerdo a ver, se clasifican de acuerdo a, por un lado, la escasez o abundancia relativa, ¿no? Se clasifican de acuerdo a su destino, ¿no? Es decir, está destinado al consumo, a la producción o es un ámbito, digamos, intermedio entre el consumo y la producción, ¿no? También se clasifican por su grado de elaboración, es decir, si están terminados o no terminados, ¿no? Los bienes y servicios. Y los bienes y servicios se clasifican también por su naturaleza, en tangibles o intangibles, y se clasifican también desde el punto de vista de su posesión, ¿ya? Es decir, si son privados o públicos. Bien, a ver, veamos qué es, el mercado, ¿no? El mercado es un mecanismo por medio del cual los compradores y vendedores de un bien o servicio, ¿no? Se encuentran, ¿no? Y determinan conjuntamente el precio y la cantidad transada, ¿no? En un lugar, ¿no? Entonces, un lugar donde se encuentran los oferentes y demandantes, pero ¿para qué? ¿Para qué? Entonces la economía ahí sale en la definición y dice que, bueno, sí se encuentran compradores y vendedores de un bien o servicio, pero ¿para qué? Para determinar un precio y una cantidad, ¿ya? Entonces, fruto del mercado, donde se encuentran estas dos partes, ¿no? Se encuentran, ¿para qué? Para determinar conjuntamente el precio y la cantidad transada. En la relación de un mercado, cuando hablamos del mercado, decimos que se encuentran compradores y vendedores, pero de pronto se hacen unos gráficos en economía y el primer gráfico básico es un gráfico donde se establece el precio y la cantidad, ¿no? Generalmente la barra vertical, ¿no? Es la barra donde se coloca el precio y la barra horizontal es donde se coloca la cantidad, ¿ya? Precio y cantidad. La barra vertical, el precio, y la barra horizontal, la cantidad. Y en función de esa relación se determina, digamos, la curva de la oferta y la curva de la demanda, ¿ya? Esto yo les voy a explicar con gráficos cuando tenga la posibilidad de tener mi máquina, porque en este momento estoy hablándoles del celular y no tengo la presentación y aquí es tan dinámico el trabajo que todo el mundo grita y bueno, hay que estar pendientes de los vuelos. Entonces, les decía esto de que si bien el mercado es ese lugar donde se encuentran oferentes y demandantes, pero al mismo tiempo se encuentran ¿para qué? Para determinar conjuntamente su precio, el precio de ese bien o servicio y la cantidad. Precio y cantidad, no lo olviden, ¿ya? No lo olviden. Bueno, cuando hablamos de precio, pues simplemente el precio nos ayuda a entender aspectos relacionados con la información, ¿no? Y si hay escasez o hay abundancia. En función del precio nos vamos a dar cuenta primero buscamos información, ¿no? Y luego vemos señales, ¿ya? Señales de escasez y señales de abundancia, ¿ya? Escasez y abundancia. Eso es bien importante ver como señales que nos brinda, ¿no? Hablar de el precio. O sea, si el precio está alto, hay escasez. Si el precio está bajo,
hay abundancia, ¿no? O sea, es una ley del mercado y es una ley económica, ¿no? De esa relación que es inversamente proporcional, ¿no? Es decir, eh, a mayor búsqueda de un producto, ¿no? Entonces significa que hay escasez y por lo tanto, como hay escasez, el precio sube. Pero cuando hay abundancia, ¿no? Hay abundancia de un producto o un servicio, el precio baja. Este es un aspecto relacionado con el mercado. Así funciona el mercado, ¿no? El mercado fundamentalmente, un mercado libre, ¿no? Donde se basan en las leyes de la oferta y la demanda. Eh, y eso ocurre no solamente con bienes, sino también con servicios, ¿no? Por ejemplo, los servicios de abogados. Un abogado, o sea, cuando son pocos los abogados en una área, digamos, determinada, en un sector, en una ciudad, en una población, entonces, y que tienen muchos habitantes, entonces la presencia del profesional abogado es pues muy requerida, ¿no? Y por lo tanto el precio sube de la atención, ¿no? Hay pueblos, por ejemplo, yo tengo un colega que fue a probar suerte, se fue lejos, se fue a Guayaramerín, ¿no? Y en Guayaramerín, pues eran pocos los abogados que tenían la especialidad en el ámbito empresarial. Y yo dije, ¿cómo te vas a ir a Guayaramerín? Es absurdo, tienes que estar en La Paz o en Cochabamba o en Santa Cruz para negocios empresariales. Y me dice, no, es que hay competencia, yo tengo algunas limitaciones. Me dice, yo conozco el ámbito, pero hasta por ahí nomás, entonces prefiero irme a un lugar donde haya pocos abogados como yo, ¿no? Entonces, bueno, se fue a Guayaramerín y en Guayaramerín, pues él me cuenta de que no había abogados empresariales y que empezó a tener clientes gigantescos, grandes, ¿no? Ganaderos fundamentalmente y clientes del otro lado del río, ¿no? Del Brasil. Y empezó a crecer de una forma increíble. En 4 o 5 años ya había desarrollado un muy buen circuito de atención a clientes, ¿no? Y cobraba muy bien. Y me dice, ¿sabes qué? Me está yendo muy bien, ¿no? Estoy viendo temas y quiero ser juez. Y ahora, al presente, es juez. Le ha ido tan bien que es juez, ¿no? Yo me he quedado sorprendido de ello. O sea, hay lugares, igual hay otro colega que se fue hacia un pueblo que parece totalmente alejado del centro de operaciones, cuando en realidad son poblaciones que tienen una alta problemática legal y que requieren abogados que deban de resolver problemas empresariales, ¿no? Él se dedicó al ámbito cooperativo minero y trabajaba en Atocha y trabajaba así alrededor de Atocha en todos esos pueblos, pero el hombre ganaba y gana muy bien, ¿no? Entonces, es ver esa parte, como les hablo del mercado, ¿no? Hablar de mercado es hablar de oferentes y demandantes, pero que pueden determinar un precio, ¿no? Un precio, dependiendo del lugar, ¿no? Entonces, cuando un bien o servicio es escaso, el precio sube, ¿no? Cuando un bien o servicio es, yo les dije, abundante, el precio baja. Si no, pregúntenles ahí a los colegas de la 428, de la Yanacocha, ¿no? La muy conocida, la casa vieja es al frente del edificio Arcoíris, pero donde están abarrotados todos los colegas que están dedicados a temas así violentos, ¿no? Y están en la puerta esperando que entre un cliente y lo agarran como si fuese pues el último eslabón de los clientes, ¿no? Y obviamente los precios están pues ahí hacia abajo, ¿no? Por la abundancia que existe en el servicio y por lo tanto el precio baja, ¿no? Bueno, esto en cuanto a, digamos, hablar para entender un poquito esto del rol del precio, que es, por un lado, el manejo de información y, por otro lado, las señales, tanto de escasez como de abundancia. Y un segundo aspecto es el tema relacionado con que no solamente es hablar de, digamos,
de, del precio, sino también de la cantidad, ¿no? Entonces, a veces ocurre que a mayor precio, o sea, digamos desde el punto de vista de la venta, si yo vendo a un precio alto, son pocos los que me van a comprar. Y si vendo a un precio bajo, son muchos los que me van a comprar, ¿no? Entonces hay esa relación que es importante entender en materia de un sistema de mercado, ¿no? Ahora, en todo mercado hay una competencia, ¿ya? Hay competencia entre productores, ¿no? Entonces ahí los productores pues buscan un método para ser más eficientes, ¿ya? Es decir, buscan, digamos, realizar sus actividades generando menos costos, pero más beneficios, ¿no? Siempre va a existir esa relación. ¿Por qué? Porque hay competencia entre los productores, hay competencia entre abogados, ¿no? Hay competencia entre prestadores de servicios, hay competencia entre gente que produce papa, maíz, cebolla, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los productores? Para ser más eficientes, buscan tener operaciones con menos costos, ¿no? Cuanto menos costos tengan, más beneficios van a lograr, ¿no? Mayores beneficios van a lograr a menores costos, ¿no? Por eso es que hay muchos que son, digamos, empresarios que pagan al mínimo a sus trabajadores, otorgan el mínimo de presupuesto y compran lo más barato para temas digamos, insumos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque dicen ellos, no, es que poco tiempo voy a estar y necesito el mayor beneficio, ¿no? Entonces, hay gente que piensa así, la mayoría de los empresarios piensan así. No dicen, no, ¿qué importa? Ponle nomás un plástico, no, no me interesa, yo quiero ganar. Y metele nomás, no va a venir aquí nadie a controlarnos, ¿no? Entonces, hablan de esa manera. Como hay otros, como por ejemplo el Jordi Chaparro, que es el gerente del Mega Center, ¿no? En el Mega Center, por ejemplo, ahí lo que importa es ganar. Entonces, por metro cuadrado no se imaginan lo que se cobra. Hay alquileres de los que están ahí vendiendo helados, etcétera, alquileres de 4, 5, 6 mil dólares, ¿no? 5.000 dólares, 6.000 dólares mes. Entonces, los que trabajan ahí, ucha, tienen que llegar a tener ingresos por encima de los 7.000, 8.000 para tener un beneficio. ¿Por qué? Porque se lo trabajan para el tipo. Y el tipo dice, a mí qué me importa. Yo necesito colocar aquí toda la posibilidad de venta, de oferta, de que alquilen mis espacios, porque vivo de eso, ¿no? Vivo de eso y y si no pagan a un mes, al siguiente mes los voto. O sea, sí, sin contemplación alguna, o ejecuto la garantía porque les pide garantía, ¿no? Y los saca, pues. O sea, porque vive de eso. No puede perder un solo día, un solo peso. El empresario es así, ¿no? No tiene el mínimo de contemplación, ¿no? Entonces, hay competencia. Y como hay competencia, por ejemplo, el Mega Center tiene competencia con el Multicine o con Torres Mall, ¿no? No sé, hay competencia. Entonces tiene que generar también la posibilidad de reducir lo menos posible sus costos y lograr mayores beneficios, ¿no? También es importante ver el hecho de que cómo reacciona el mercado, ¿no? Entonces siempre se ve eso, digamos, de manera permanente, cómo reacciona el mercado. O sea, el mercado nunca es estable, ¿no? El mercado va reaccionando en función de cómo se comporta la oferta de un producto o servicio y cómo se comporta la demanda, cómo se comporta el productor, el vendedor, cómo se comporta el comprador, ¿no? Siempre, siempre, o sea, es bien volátil, ¿no? Nunca hay, digamos así, un mercado perfecto, ¿no? Donde ya se haya determinado un precio y se haya determinado una cantidad y así está por siempre, no existe eso, no cambia, todo es volátil, ¿ya? Entonces, en todo momento hay que estar pendientes de lo que pasa en la oferta y de lo que pasa en la demanda. Hay que estar buscando mejorar sus factores de producción o medios de producción. Hay que estar siempre actualizados, hay que estar siempre viendo temas de I más D más I. ¿Se acuerdan del I más D más I? ¿No? De lo que es investigación, de lo que es desarrollo, de lo que es
innovación. O sea, siempre hay que estar con eso. O sea, el empresario siempre está con ello. ¿Para qué? Para tener presencia en el mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque la competencia está en eso. Entonces te puede ganar en cualquier momento, ¿no? Lo que ha pasado con Kodak. Kodak, una empresa poderosísima en materia de cámaras fotográficas, y de pronto no hicieron una investigación profunda en I más D más I, y vinieron los coreanos de Samsung o los chinos y les pues dejaron de lado totalmente, ¿no? Porque uno con un celular puede prácticamente sacar fotos y filmar lo que quiera, con una calidad extraordinaria, ¿no? Entonces los de Kodak empezaron a bajar y a caer pues profundamente, y así sucede en varias actividades. No hay una actividad que sea permanente, ¿no? Una actividad que digamos, con esto voy a vivir de manera permanente, ¿no? Si no, pregunten qué ha pasado a los que vivían de herreros, ¿no? Los que hacían herraduras para caballo, porque antes habían los coches a caballo, ¿no? Los carpinteros que solo se dedicaban a hacer ruedas de madera para los carruajes, ¿no? Los que hacían los soportes y las correas para caballos, o sea, con cuero de buey, ¿no? Entonces, todos esos trabajadores, los alfareros, ¿no? Los que colocaban agua, los aguateros, porque colocaban agua para que los caballos de donde lleguen directamente a tomar y a beber agua y colocar heno, ¿no? Habían unos que producían solo heno y era esa su producción y de eso vivían. Habían familias enteras, pueblos enteros que vivían del heno y llevaban el heno a todo lado. ¿Por qué? Porque llegaban los caballos, llegaban con la carroza y tenían que comer heno. Tenían que tener un agua, tenían que tener luego las cerraduras, tenían que tener alguien que cuide el tema de las ruedas que eran de madera, ¿no? Luego con fierro. Entonces, de pronto, todas esas familias se vieron desplazadas con el invento del motor a combustión interna, ¿no? Y el motor a combustión interna que generó los automóviles, ¿no? Entonces, esa gente, si hubiese tenido sus sindicatos, habían algunos gremios, ¿no? Que tenían, pero si hubieran tenido sindicatos, etcétera, hubieran dicho, no, hasta las últimas consecuencias, vamos a hacer un paro, un bloqueo. Absurdo, ¿verdad? Pero es así, o sea, si hay gente que realiza una actividad y no está en permanente actualización y no está en permanente transformación, ¿no? No se queda quieto, ¿no? Sino está en permanente cambio. Por eso viene el I más D más I, es decir, la investigación, el desarrollo, la innovación. Esa unidad productiva, esa persona, ese profesional que no está permanentemente actualizado, ¿no? Va a perder, se va a caer, va a morir, ¿no? El abogado que no sabe ahorita manejo, el penalista que no puede usar el portafolio digital y no sabe cómo enviar memoriales a través de portafolio digital, está perdido, ¿no? En este momento estamos en ese periodo de transición y hay gente que no puede adaptarse, ¿no? Y prefiere quedarse de lado, ¿no? Y hay otros que estamos en el tren y estamos y seguimos porque en derecho, por ejemplo, uno nunca deja de aprender. El abogado que estudia, el abogado, cuanto más abogado y mejor abogado que quiere ser, tiene que seguir leyendo y leyendo y nunca deja de estudiar, nunca. El que deje de estudiar cada día es menos abogado, así nomás, ¿no? Y eso es una regla que nos ha dado Eduardo Couture, aquel que deja de leer cada día es menos abogado, ¿no? Entonces, eso ocurre con las empresas también, ¿no? Las empresas que no se actualizan, que no innovan, que no desarrollan, que no hacen investigación, ¿no? Que no se actualizan, que no están cambiando permanentemente sus medios de producción, tienden a ser rebasados por la competencia. Porque hay competencia, el mercado es así, el mercado es brutal, la competencia es brutal en diferentes áreas. Y para competir tienes que estar permanentemente preparado, tienes que estar permanentemente preparado, es como Messi, ¿no? Messi está en permanente preparación y el hombre deja de competir, listo, va a haber siempre alguien que está por detrás. Y es alguien que está por detrás, ya hay gente que juega mejor que él, ¿no? Está ahí no sé, pues el noruego, el Hazard, no sé, se le llama Haaland, ¿no? Haaland y no sé, hay otros, ¿no? Y van a venir siempre, van a estar viniendo otros.
¿no? Y otros que están, digamos, están siendo repensados en cuanto a el desarrollo de una determinada actividad, ¿no? Entonces, no olviden eso, o sea, la competencia, pero la necesidad de contar con una permanente actualización, ¿ya? Lo que quiero que ustedes me investiguen para el día de mañana, porque hoy voy a tomar ya el avión, por eso estoy aprovechando este momento para poder darles esta charla en este tema número. Estamos ahorita, para que todos estén haciendo el seguimiento, estamos en el tema número 14, ¿no? Entonces, estamos viendo todo lo relacionado con los agentes del mercado y vamos a entrar a la demanda y a la oferta. Pero para entrar a la demanda y a la oferta, yo necesito que ustedes me investiguen qué es la frontera de posibilidades de producción, ¿ya? La famosa FPP, frontera de posibilidades de producción, ¿ya? Entonces, está muy relacionado con el tema, con temas de los recursos que son escasos, ¿ya? Entonces, frontera de posibilidades de producción. Eso investiguen, igual que es frontera de posibilidades de producción, ¿ya? Y eso vamos a definirlo el día de mañana, ¿ya? Eh, Cuando ya me están llamando, voy a tener que dejar.